Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, desde Merced 76, la Casa Estudio de Quileo y Espacio Forestal a la vez, estamos orgullosos de tener a Mike Wilson, quien da muy pocas entrevistas y esta no es una entrevista, así que accedió amablemente a conversar con nosotros. No es lo mismo una conversación que una entrevista, no es inquisitiva ni nada. Comenzamos con una pequeña introducción, le vamos a robar la información a la Solana. Ya, dale. Dice: Mike Wilson es una de las revelaciones de la literatura chilena de la última década. Nació en Missouri, Estados Unidos, en 1974. Se educó en Argentina y Chile y es doctor en letras por la Universidad de Cornell. Desde el 2005 reside en Santiago de Chile, donde se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado, entre otras obras, las novelas Zombie, Rockabilly, Leñador, así como Ártico, una novela en verso. Ciencias Ocultas es su esperada sexta novela, que es la que nos convoca. Sí. Gracias, Mike Wilson, por aceptar la invitación a conversar un rato. ¿Qué tiene de distinto Ciencias Ocultas con respecto a las anteriores? En tus palabras, que no es la mía, por supuesto. Sí, no sé, es más reciente. En realidad no lo pienso tanto así como que tienen común o distinto. Eso es otro rollo mío, otro interés, que la novela anterior fue Ártico, que fue escrito de otra forma, en formato humorista, un poco como poesía. El caso de Ciencias Ocultas quizás es un libro un poco más oscuro, un poco más claustrofóbico quizás. Pero no sé, para mí son todos muy distintos todos los libros. Me cuesta un poco explicar. No hay una idea central, tú simplemente te dan ganas de escribir y te sientas a escribir. Sí, no, hay como ideas que me impulsan a escribir, pero por ejemplo lo que me llevó a escribir Ciencias Ocultas tiene quizás muy poco que ver con Ártico, por ejemplo. Entonces, sí, no lo veo muy relacionado. Hay como ciertos temas de fondo que para mí van hilando quizás los libros, que tienen que ver con ciertas preocupaciones que tengo, con ciertas preguntas que me hago. Son cuestiones tuyas y que van al libro. No hay una preocupación mayor que ojalá que a la gente le guste. No, sí, es más tiene que ver con mis propias obsesiones. Entonces, yo creo que en el caso de Ciencias Ocultas me interesaba un poco el tema del género del policial, me interesaba un poco el concepto de terror y los modelos que se van armando dentro de esos géneros y cómo de una forma u otra podía yo ir encontrando como ciertos sentidos o ir respondiendo o trabajando dudas que tengo sobre el conocimiento en general y la experiencia. Y en este caso en particular, él no nos da respiros. Sí, bueno, esa ya es la impresión del lector. Para mí era muy intenso escribirlo, pero también me daba mucha calma. Pienso en todas las novelas, las pienso como lugares a las que voy, y creo que Ciencias Ocultas era intensamente un lugar, es una habitación cerrada donde ocurre todo, y escribir la novela era una forma de habitar ese lugar, estar ahí, y poder pensar y reflexionar a través de la suerte de trama que tiene la novela. Es muy difícil de explicar, ¿eh? Porque hay mucho spoiler de por medio. No, tampoco hay spoiler, o sea, por lo menos no lo veo así, no es como un policial que fue el mayordomo. Claro, no hay eso. No hay eso. Pero sí está el ímpetu, está como el modelo del policial, donde está el enigma y como el ánimo de descifrar, quizás de forma convencional o tradicional, como el modelo detectivesco de que algún crimen ha lanzado al mundo al caos y la tarea de
en detective sería como restablecer el orden. Y ahí es donde yo como tenía una mirada bastante escéptica a la posibilidad de reordenar el mundo. ¿Tienes alguna predilección por la novela policíaca o algún autor o algo que te inspiró o no hay nada de eso atrás? No, o sea, me gusta la novela policial, pero no soy fanático, no es como algo que lea de manera intencional o que busque leer. Cuando era más chico leía más, qué sé yo, Agatha Christie o Conan Doyle, ¿no? Los clásicos, Poe. Me encanta cuando Lovecraft de pronto se pone en onda policial. En La llamada Tulu, por ejemplo, está la segunda parte sobre el inspector Lagras, que es un policial, donde no se restablece el orden, por ejemplo. Entonces, tenía todo eso ahí, yo creo, como presente de forma tácita mientras estaba escribiendo. Y esta admiración, entre comillas, de la muerte, también es una de tus obsesiones. Admiración de la muerte. Ver la muerte desde distintos puntos. En el caso de... Sí, bueno, la novela, para dar un poco de contexto, parte con un cadáver que está en el centro de una habitación y hay 4 personajes. Hay un costurero chino, hay una joven andrógina, hay una anciana fibrosa y un perro, que es un lobero irlandés. Y los están rodeando el cuerpo y algo saben. Y observan el cuerpo, y observan la habitación. Y el narrador, o el focalizador, a veces funciona como narrador, a veces como que toma cierta distancia, analiza la habitación en detalle. Y cada tanto vuelve al cadáver, vuelve al cuerpo y vuelve a los 4 que rodean el cuerpo. Entonces hay algunos momentos donde sí se detiene la narración en la observación del cuerpo desde el punto de vista del narrador y también desde el punto de vista de los 4. Y hay una parte donde se habla sobre que observar un cadáver, observar un cuerpo produce como cierta disonancia mental, cierto como cortocircuito, que no estamos acostumbrados a ver un cuerpo humano que no tenga señal de vida, que no, por ejemplo, no se vea como los movimientos de la respiración o quizás el movimiento del ojo detrás del párpado, o que se ericen los pelos con el cambio de temperatura. Entonces los personajes que están ahí en un momento que se quedan como hipnotizados observando el cuerpo, esperando que ocurra algo. Y ese algo no va a ocurrir, entonces la única forma de como resetear la cabeza es apartar la vista, pero no apartan la vista. Pero de nuevo tiene que ver con, creo yo, con la idea quizás mayor de que no es algo que la mente pueda codificar, no es algo que el detective pueda rearmar para sacarle un sentido, no de esa forma. Alguien que haya leído, ¿no? Siéntanse en libertad de preguntar, no sé si alguien lo leyó, si no lo ha leído, le interesó el tema. Yo la leí, me impactó mucho, les comenté. A mí me cuesta, si lo escuché en las presentaciones y ahora lo dices tú, ¿no? Que es policial. Yo la verdad, en fin, lo que hace el escritor y lo que percibe el lector son 2 mundos, ¿no? Sí. Yo la verdad no la sentí nada policial, porque en realidad me parece que es una novela contemplativa. En realidad contemplan el cadáver y contemplamos la habitación y además es como que uno va dando vueltas. Yo traté de llevar, después me lamenté de no haber hecho un gráfico, ¿no? Traté de llevar la cuenta de en dónde estábamos en la habitación y en algún momento me perdí, pero ya, no importa, me perdí, círculo. Es como un vórtice, me parece brillante, no voy a spoilearlo, el momento en que se traga el narrador, ¿no? Es un vórtice que se va tragando todo. Ni siquiera, al final me dio la impresión de que no entran tantas cosas en esa sala. Hay cosas que como que se las va tragando y entonces hay más sitios, ¿no? Entonces me parece que no busca entender, como tú dices. Yo creo que sí, es una novela sobre el conocimiento, sobre la experiencia, sobre que no basta, ¿no? Ni las matemáticas ni las palabras para comprender la muerte o la existencia. Bueno, hay un tema de la muerte. Y lo que quería preguntarte era, ¿cómo se construye algo así? O sea, ¿cuál es el proceso creativo?
yo tendría la tentación de decir una estructura circular, ¿no? Uno dando vueltas en la sala, alrededor del cadáver, ¿no? En realidad es uno termina siendo el lector, termina siendo uno quinto ahí al lado del lobero y de los demás. No creo, pero en fin, pues creo que es el resultado de una deriva. Al contrario, ¿no? Tiene la forma de una deriva, pero justamente es porque está muy armada. Entonces, ¿cuál es el proceso creativo? Creo que hay inquietudes que son claras, que están en otros libros tuyos, el conocimiento, la experiencia, lo central de la experiencia, contemplar, el leñador termina mucho de eso. Sí. Pero, ¿cómo inventas algo así? Me intriga. Sí, no, así el proceso creativo siempre es una pregunta igual muy difícil de responder. Yo, partiendo con lo que dice al comienzo, sí, la impresión del lector es del lector. Y para algunos también es una novela de terror, para mí también es una novela de terror, es una novela de varias cosas. El policial es el punto de partida. Sí, claro. Es un pretexto, pero también es un modelo que pretende, el policial tradicional, lo que pretende decirnos es que sabe lo que es el bien y el mal. Ocurre un mal, suele ser un asesinato, y el mundo es lanzado al caos. Y que eso se puede reordenar. Lo que yo pienso es que el policial siempre te miente, porque no se puede reordenar. ¿Y quién es quién para establecer la ética de principio de qué es el bien y el mal? Entonces ya ahí de partida hay un problema. Entonces jugar con eso como pretexto para trabajar la idea de el conocimiento y los límites del conocimiento. El proceso creativo creo que es el mismo con todos mis libros en el sentido de que tengo una idea más o menos de lo que quiero hacer. Tengo un destino medio desdibujado, pero hay algo ahí. No soy bueno como para mapear todo. Si hago un mapa de lo que voy a escribir y sé lo que voy a escribir, no lo hago porque lo encuentro redundante, entonces me aburro. Entonces creo que para mí por lo menos lo que más me gusta de la escritura es mientras estoy escribiendo encontrarme con cosas que no me esperaba, sorprenderme o desconocerme. Entonces siempre dejo un poco de espacio para eso. Pero sí, el proceso creativo así, o sea, no tengo ninguna rutina ni nada así, pero tengo como algún ímpetu que me obsesiona. Y es algo muy, suele ser muy visual y suele ser algo que está muy anclado en un lugar. Que con todos los libros lo que tengo más claro desde el comienzo es el dónde, o sea, cuál lugar es ese, y trabajo con eso. ¿Alguien más? Pero llegó un momento en que tuviste que dejar de escribir esto por la intensidad que tú dices que tienes que ponerle a la historia. Quizás esta historia era un poco más intensa que las anteriores, tuviste que dejarla de lado, retomarla en otro momento. Yo creo en general suele ser así que yo no puedo escribir mucho en un día. Lo más escribo una hora, y esa hora puede ser una página y media, algo así. Entonces eso me permite como apartarme o descansar o salir de ese lugar y como despejar la mente un poco y después volver, como un poco como aguantar la respiración y volver a sumergirme. Entonces sí, más intenso, no el libro, porque todos los libros para mí son intensos, pero como el momento quizás, más intenso el momento en la novela. Quizás no alcanzo a escribir más de 30-40 minutos, pero sí, no sé, es muy relativo también. No es algo que lo piense tampoco, como mirándolo en retrospectiva, entonces es lo mismo con el proceso creativo. Trato de no sobrepensarlo. ¿No eres de esos autores que hacen un esquema y puedes llegar de aquí hasta acá y está todo de antes
No, ¿No? sí, no, como lo que dije, como si hago eso, después como que me da paja escribir el libro, como que ya está. Entonces pierde sentido para mí, porque lo que me gusta de la escritura es, y no es escribir completamente a la deriva, para nada, sino como tener una idea media nebulosa, pero que sé que hay algo ahí, algo importante para mí, y meterme en eso, y ir descubriendo mientras voy escribiendo. Creo en el caso de Ciencias Ocultas, tengo un amigo que me comentó que al leerlo como que iba descubriendo la habitación, y escribirlo fue eso también, en muchos sentidos. O sea, no tenía tenía un concepto de cómo era la habitación en general, pero los detalles de todo lo que está en la habitación lo fui descubriendo mientras iba escribiendo. No estaban de antes, fueron apareciendo solo. ¿Te sorprendes con el final? ¿O lo tienes de antes? O sea, Generalmente, no necesariamente sí, en este caso. Tengo una idea, suelo tener una idea bastante clara de cómo va a terminar. Para saber dónde vamos. Sí, pero esa idea clara suele ser también una abstracción a la vez. No es como quién va a hacer qué o qué va a pasar específicamente, sino que sé cuál es el concepto final. Y ese concepto lo tengo claro. Y ahí no me preocupo mucho de cómo lo voy a representar, hacer manifiesto, hasta que el mismo ímpetu del libro, el texto, vaya dando la solución, vaya dando la forma como indicada para resolver, o no resolver en este caso, resolver sin resolver el libro. Pero yo creo que eso también es algo, o sea, pensando en mis amigos que escriben también, es algo bastante común, de que uno deja que la inercia del libro también te vaya pauteando. O sea, sí te puede llegar a sorprender. Sí, sí, de cierta forma, sí. ¿Alguien más? Con respecto al libro, O con respecto a la obra de Mike, aprovechando que está acá. yo, leí Scout y no me puedo acordar del nombre del otro relato corto que publicaste. ¿Tienes idea de publicar algún libro de cuentos o escribes cuentos o solamente la novela es lo que te llama la atención? Sí, escribo muy pocos cuentos, no soy bueno para escribir cuentos. Tengo así un par de textos así que a veces entre libros me da por escribir algo y se alarga un poco, pero no es una novela, y no lo pienso tanto como cuento, pero funciona como cuento. Entonces fue el caso de Scout, y hay otro texto que escribí hace poco que se llama El océano invisible. Pero eso sí, no tengo como muchas ganas no hay algo que me motive mucho a como ya voy a escribir un montón de cuentos y hacer una colección de cuentos. No más porque no me nace mucho escribir cuentos, es muy de vez en cuando. Entonces no es algo, quizás en algún momento se me juntan varios textos y le interesa a alguien y lo hago. Pero no es algo que tengo como pendiente por hacer. ¿Cuál es la idea? Tú un par de veces, has venido con tus facsímiles, me los has dejado acá en la librería, muy amablemente, lo cual por supuesto aprovecho de agradecer al público que nos hayas elegido para... como son ustedes que me dejan como distribuidor. Algo gratis. Sí. ¿Cuál es la idea detrás de eso? ¿Para pasear el editor? Sí, no tiene mucho que ver con generosidad, es un texto de 30 a 35 páginas, no tiene un lugar muy claro en el mundo editorial.
entonces como tratar de encontrar una editorial que quiera publicar algo así es complejo por último. Las cosas que se publican en revistas suelen no leerse, se pierden. Entonces yo tenía, cuando escribí Scout, que fue 2017 creo, Sí. hace un par de años, sí. Pensé que no, era un texto que yo podía imprimir en el formato así como de booklet, de fanzine, y era papel, tinta y corchetes. Yo estaba viviendo acá cerca y imprimí, qué sé yo, como 50 copias la primera vez y lo armé y lo distribuí en las librerías que estaban cerca y a la gente le gustó y era fácil imprimirlo. Además me gustaba como el proceso mecánico de armar Scout y me permitía, como dices, bypassear todo el tema de editorial, que fuera gratis también te permite como todo el cacho financiero, porque el momento que cobras por algo significa como ya el tema de impuestos, el tema de como que le corresponde a la librería, etcétera, etcétera. Es como no tenía ganas de tener que hacer todo eso. O sea, simplemente como poder repartir este texto o que la gente lo vaya a buscar. Entonces lo hice y salió bien. O sea, me gustó hacerlo, como el acto físico de armar el fanzine y eso bastante simple en ese sentido. Porque podría haber pensado que podría haber sido el bypasseo del editor por alguna mala experiencia con algún editor. No. ¿Cómo es tu relación con los editores? O sea, me evita también tener como que hacer difusión que no necesariamente quiero hacer, o no tengo que hacer prensa, por ejemplo. O sea, se bypassea todo. O sea, un texto que se distribuye así no entra en la maquinaria y va directo a los lectores. ¿Entiendes? Es un poco como publicar en internet, pero también la gente no lee de la pantalla algo que sea más de un párrafo. Ya todos tenemos como un poco de déficit atencional cuando estamos enfrente de una pantalla. Entonces un texto muy largo o un video que sea más de 20 segundos, que ya a esta altura ya no están mirando, ya no lo toleramos. Entonces, pero si está en papel y está gratis y no cuesta nada agarrarlo y leerlo, que sé yo, en el metro o caminando, es fácil para mí. ¿Lo estás editando ahora en Argentina? Sí. ¿Algún motivo en particular? Con Fiordo. Me encanta la editorial. Y llegué a ellos en 2015 más o menos. Ellos se interesaron en Leñador, que había publicado acá en Chile con Orgic, que es una editorial también pequeña, que publica mayormente filosofía. Y decidieron como comprar los derechos, o llevarse el Leñador a Argentina y hicieron una edición muy linda y les fue muy bien con el libro. Y me gustaba estar también lejos, estar acá y que todo eso ocurría allá. Me da como un poquito más de tranquilidad. También es como hacer prensa desde acá a Argentina, las entrevistas todo por mail, como todo más fácil para mí también. Y ellos como editores son buenísimos, Salvador y Julio. Y me quedé, y este es el tercer libro que publico con ellos. ¿Cómo es pasar de una editorial, bueno, chica para nosotros, pero me imagino que una editorial chica en Argentina es casi el porte de una grande acá? el paso de una editorial grande, cuando estaba en Alfaguara, a una pequeña como Orgic y después Fiordo. No, para mí bien, y eso también depende de la sensibilidad de cada persona. En Alfaguara saqué un par de libros y o sea, en general la experiencia fue buena, me trataron bien y todo, pero no me sentía muy cómodo en ese contexto. Tanto con el tema de difusión o la forma que se hacía difusión. Y yo justo
después de publicar Rockabilly con ellos, había escrito Leñador y no sentía tampoco que era como el lugar indicado para ese libro, y ahí pasé a una editorial más pequeña. Y me he sentido súper cómodo, entonces tampoco he sentido ganas de cambiarme de ese contexto. ¿Es más importante estar en los lugares donde tienes que estar o que tú crees que deberías estar que una mega exposición para ti? O sea, para mí lo más importante es como sentirme bien. ¿Sentirte bien? Sí, yo no, o sea, el tema de hasta dónde llega el libro, en cuántas librerías está, para mí es muy secundario. Yo como quiero sentirme bien, que el libro salga muy lindo, que lo lean, y estar en una editorial donde me siento cómodo y siento confianza y siento que los editores son editores, y eso. Como tampoco no tengo mayores como ambiciones de que el libro esté en todas partes, ni mucho menos traducciones o cosas así, sí, quiero estar tranquilo. ¿No has pensado en traducir algún texto tuyo al inglés? No, han hecho un par de cosas. Han hecho Scout al inglés, que hicieron un par de universidades para una publicación, y Rockabilly hicieron una traducción al alemán y al inglés. Pero eso eran como editores que se interesaron por su propia cuenta y me preguntaron y les dije, ya, bacán, como no me pidan nada a mí. Que es la típica cosa que a veces como se acercan y te dicen queremos como publicar tu libro o traducirlo, pero porfa como postula no sé qué forma. Y eso me interesa menos que cero. No, yo iba por el lado de que tu manejo del inglés es... No tengo vocación de traductor, entonces para mí es tedioso, muy aburrido, y autotraducirse también es problemático, porque uno no tiene distancia con el texto, sí, no, es un poco triste como autotraducirse también. Pero no tengo como... nunca he querido traducir lo que escribo y tampoco me dan muchas ganas de escribir en inglés, como de chico siempre ha sido así. Me mataste la siguiente pregunta. Se le iba a venir la pregunta, ¿no? Era obvio. Puedo preguntar, tanto en Leñador como en esta, la descripción es el recurso fundamental, ¿no? Yo de las anteriores leí la primera, la del boxeador. El púgil. Púgil, y noté que es otra onda. Sí. No es usual, de hecho, ¿no? La descripción es un recurso que generalmente en la literatura más actual no se recurre mucho a él. Al contrario, ¿no? La literatura más comercial lo evita, ¿no? Tú al contrario, ¿no? A mí me impactó cuando leí Leñador, un momento que estoy leyendo, ¿no? O sea, descripción. Y acá también hay la descripción es el 90% de la novela. ¿Cómo se dio ese giro? ¿Por qué? No es fácil, porque además es una descripción narrativa. O sea, no es una mera descripción, estás narrando a través de lo que él escribe. Por ejemplo, que todas las descripciones terminen en algún tema, comillas, oculto, le da un elemento narrativo, no sé. Me sorprende mucho eso, no lo he visto en otros autores latinoamericanos. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo es la...? Sí, yo creo que en el caso de Leñador, y quizás comparto un poco con esto en cuanto a por qué lo estaba haciendo. En el caso de Leñador me interesaba un poco sí, alejarme de la narrativa, y he hablado de esto bastante, como mi propia narrativa me estaba sonando paródica, como autoparodia, entonces quería como salirme de eso. Pero también tenía que ver con desacelerar la experiencia, que creo que es algo que a mí aún me preocupa. Cómo todo se ha vuelto tan hiperacelerado, lo que hablamos recién de la pantalla, por ejemplo, de que y todo es desechable, ya no nos detenemos a como contemplar. Y en el caso de Ciencias Ocultas creo que en parte lo que me interesaba era como alargar el tiempo, estirar el tiempo. Para mí la novela ocurre en pocos segundos,
12 segundos más o menos. Y encontrar una forma de desacelerar todo para tanto ampliar el tiempo como el espacio. O sea, la descripción hacía, para mí, mientras escribía, hacía que yo experimentara esa habitación de una forma muy distinta a lo que era, donde el tiempo es otro, y aunque sea un espacio confinado, cerrado, contenía un cosmos, contenía la posibilidad de todo. Y yo creo que en parte tiene que ver con eso. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de conocerte. La verdad es que yo no he leído el libro, pero sí leí como que Leñador. Y para mí es un libro fascinante, lo tengo ahí. Yo tengo cierta afinidad por ese libro. Yo viví en la montaña de la cordillera de los Andes por un tiempo. Entonces cuando encontré ese libro, para mí fue como encontrar una religión aquí en la ciudad, digamos, como encontrar un libro profético. Me encantó el libro desde el principio. Ahora, yo siento que Leñador es como sumergirse en un mar contemplativo, muy lindo, digamos. Y de repente como que me sorprendió un poquitito de este libro. Hay como una especie de, no sé si salto o espacio, porque yo tiendo a pensar a veces que los escritores son como los asesinos en serie, ¿no? Evolucionan pero dentro de cierto marco, digamos. Pero me sorprendió un poquitito de este libro. O sea, hay un... O sea, Leñadores, para mí, los sabores, los colores, la sensación de estar ahí como una meditación contemplativa. ¿Este libro tiene algo de eso? ¿Hay ojos muy distintos? ¿Hay cosas comunes? Sí, pucha, no suelo como relacionar mucho los libros. Yo creo que, y esto también fue ya después hablando con alguien que me estaba conversando el libro, yo creo que Ciencias Ocultas comparte algo con Leñador. Para mí Leñador es una novela sobre el lenguaje, y puede ser, no de forma intencional, un contralibro, pero un contralibro que enarbola la misma idea. O sea, es el lado oscuro de lo mismo. O sea, en Leñador el protagonista está buscando sentido y tiene que abandonar el lenguaje para encontrarlo. Y acá el orden que se está buscando restablecer siempre fracasa porque están buscando codificar el orden. Y ahí el tema del oculto es lo que se escapa de eso que es codificable, se escapa de la ciencia, se escapa de la matemática del asunto, se escapa de lo racional. Pero para mí Leñador fue un libro bastante luminoso, este es un libro bastante oscuro, pero apuntan a lo mismo, es como un contralibro que levanta la misma idea. Son sensaciones distintas, digo. Sí, radicalmente distintas en eso. Pero la contemplación está, pero es como en la sombra del otro. Igual tienen en común el lenguaje, como lo había dicho Cabrera, son muy... El símil es que es un libro donde se está describiendo y uno es el que llega ahí y se siente en el lugar. Eso lo hace muy bien tú. Meter al lector en el lugar rápidamente. Si lo dices tú, sí, es que mucho así, ahí no puedo decir mucho. Lo que siento es que yo logro insertarme, estar ahí. Entonces, como si para algún lector eso también funciona, buenísimo. También estoy muy consciente que mucha gente agarra este libro, otros libros que son similares, y después de 2 o 3 páginas y se dan cuenta que no está pasando mucho, abandonan la lectura. Y eso está bien también. O sea, me gusta
la idea de desanimar a un lector también, como creo que hay un valor en eso. Creo que a veces como que podemos caer en ser demasiado didácticos o facilitar demasiado todo, y la lectura también se incluye como, y ahí es donde también de pronto a veces como un editor que a mí no me haría sentir cómodo me diría algo como, no, pero haz que sea un poquito más fácil entrar en la novela, como pon algo acá, como algo que enganche al tiro. Y eso en realidad atenta en contra de mucho de lo que estoy buscando hacer. Entonces también tengo claro eso, incluso me gusta un poco que algunos lectores derechamente se aburran y como que no vayan más allá de 3 o 4 o 5 páginas. Lo primero que te había dicho el editor es que diera aire. No, en mi caso no, pero como si me hubiesen dicho eso, como no, pero eso te digo, es muy incómodo. He estado en una mega transnacional de este libro necesita aire. O sea, podría pasar, o ni siquiera en una editorial grande, es como también hay editoriales independientes que son buenas y otras no. Tuve suerte, o sea, por eso me quedé donde estoy también. Como igual me dejan escribir esto. Y te molestan por mail, que Sí. no dejas en visto y se acabó. ¿Ninguna consulta? Me imagino que ya lo leíste. Sí, pero... Por favor. ¿Puedo? Ah, sí, claro. Sí. Antes de empezar a leer tus textos, pregunté, es lo que hago cuando desconozco a algún autor. Varias personas me dijeron, sí, no lo leas, es un aburrido, horrible, Yo probablemente te hubiese dicho lo mismo. Mario, que es mi librero del alma, me dijo muy claramente, lo escribió Mike Wilson, si lo escribió Mike Wilson, es bueno. Así de siempre. Pero varias personas también me dijeron, es muy experimental. ¿Qué te parece esa característica? No, o sea, pueden decir, o sea, yo no me pienso en esos términos, como la experimentación, como cuando pienso como en un escritor experimental, es como eso es lo que hace y viene a priori, como, y a mí no me interesa la experimentación como gratuita, como experimentar por experimentar, sino como trato de ser lo más intuitivo posible en eso y dejar que la forma se vaya dando sola. Pero tampoco me molesta, o sea, yo no soy nadie para decir qué piensan los demás de mí. Entonces dirán eso, algunos supongo. ¿Estamos? Me retan si no te doy el regalo en cámara porque siempre se me olvida. Siempre se me olvida darlo en cámara. Por favor, para que te acuerdes las mañanas de nosotros. Buenísimo. Este es el momento en que alguien sacaba una foto, que el fotógrafo estaba arriba. Antes de cerrar, por supuesto para los que nos van a ver en cámara, porque los que están acá ya lo van a hacer con toda seguridad, recomendarles la lectura de Ciencias Ocultas, un libro que indaga un poco en el interior, desde afuera y desde adentro. Suena raro porque lo es, pero se agradece esa rareza que uno después dice, esto no es raro, es bueno. Mike Wilson, Ciencias Ocultas, editado por Fiordo, distribuido por Big Sur. Gracias Mike, un aplauso para él.